Amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Es una bendición nuevamente contar con su sintonía para un nuevo mensaje. Queremos iniciar, amados hermanos, dándole gracias a Dios por la bendición que nos da nuevamente de poder hablar de su bendita palabra. Gracias, Señor Jesús, te damos de todo corazón por tus bendiciones que son innumerables, Señor, cada día. Gracias por el cuidado que tienes, Señor, por las personas que están en las cárceles, en los hospitales y en todo lugar donde hay tanta necesidad, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tenernos paciencia, porque cada día nosotros, Señor, como seres humanos, pecamos e entristecemos tu corazón, Señor Jesús. Por eso hoy venimos, Señor, delante de ti, Señor Jesús, para pedirte perdón, Señor Padre. Decirte, Señor Jesús, que buscamos día con día, Señor, nuestra salvación, la cual solamente tú nos las puedes dar, Señor. Gracias, Señor, por tu bendita palabra y que sea de bendición, de refrigerio para una sociedad que día con día sufre más. Pero también por aquellos que buscan tu rostro día con día también, Señor Jesús, y que anhelan verte muy pronto, Señor Jesús. Ese es el anhelo de nuestro corazón día con día, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre. Amén. Hermanos, el Espíritu Santo nos permite compartir de la bendita palabra a través de su enseñanza y hablaremos sobre el bautismo en agua. El bautismo en agua. Iniciamos, hermanos. ¿Qué significa bautismo? Iniciaremos de que la palabra bautismo proviene del griego baptizo, que significa sumergir o lavamiento con agua. Este ritual de lavamiento era usado por los judíos y puede verse en Marcos capítulo 7, versículo 1 al 4 y Lucas capítulo 11, versículo 38. Como dice la palabra en Marcos capítulo 7, versículo 1 al 4, de la siguiente manera. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. ¿Qué es el bautismo en agua según la Biblia? El significado espiritual del bautismo en agua simboliza arrepentimiento y perdón. Cuando los fariseos le preguntaron a Juan el Bautista, ¿por qué pues bautizas? Como lo dice Juan capítulo 1 versículo 25, él respondió, yo bautizo con agua. Juan capítulo 1 versículo 26, haciendo referencia
al acto simbólico de arrepentimiento. Mateo capítulo 3 versículo 11 y Marcos 1:4 al 5. Arrepentirse es cambiar de actitud, lo cual incluye un cambio de conducta en nuestras vidas. Es darle la espalda al pecado y vivir una vida para Dios. De esta manera, Juan el Bautista preparó al pueblo de Israel para la llegada de quien pronto vendría y perdonaría sus pecados: Jesús, el Hijo de Dios. Mateo capítulo 9 versículo 2 y versículo 22. Marcos capítulo 2 versículo 5, versículo 10 al 12 y Primera de Juan capítulo 1, 19. El bautismo en aguas también simboliza la muerte y la resurrección con Cristo. Romanos capítulo 6 versículo 4. Al momento que sumergen al nuevo creyente en el agua, simboliza la muerte y la sepultura de la antigua manera pecaminosa de vivir. De esta misma forma, al salir del agua, simboliza la resurrección para una nueva vida con Cristo. Colosenses capítulo 2 versículo 12. Como lo dice la palabra en Romanos capítulo 6 versículo 4. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. ¿Quién puede recibir el bautismo en agua? El bautismo en agua es para los creyentes. Por lo tanto, todo el que cree en Jesús y recibe su palabra puede ser bautizado. La Biblia enseña que antes de ser bautizados tiene que haber una convicción en nosotros, que somos pecadores y que necesitamos a Cristo en nuestras vidas para ser salvos. Romanos capítulo 3 versículos 23 y 24. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Uno de los ejemplos de personas que fueron bautizadas registradas en la Biblia fue un etíope eunuco, funcionario de la reina Candace de Etiopía. Podemos verlo en Hechos capítulo 8, 26, 40. El cual, después que le fue anunciado el Evangelio por Felipe, creyó en Jesús y recibió su palabra. En el libro de los Hechos, capítulo 8, 35 al 38, nos dice la palabra: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Por qué es importante el bautismo en agua?
El bautismo en agua es importante porque es un paso de fe que confirma que la persona se ha convertido a Cristo. Marcos capítulo 1, versículo 4 y 5. Hechos capítulo 4, versículo 41. Hechos 8, versículo 12 y el versículo 36 y 38. Por esta razón, todo cristiano que cree en Jesucristo debe bautizarse, ya que Jesús dijo en Marcos 16, 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16, 16. Lo repetiré, amados hermanos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Por lo tanto, cuando la persona cree en Jesucristo y comprende el Evangelio, debe ser bautizado como muestra de que ya no vivimos para nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Otro punto muy importante es que las personas que reciben el bautismo en Cristo pasan a ser parte de la familia de Dios en la tierra y miembros del cuerpo de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 27 y 28. ¿Puede ir al cielo una persona sin bautizarse? Si ha aceptado a Jesucristo como su único Salvador, sí. En muchos casos, hubo cristianos que no pudieron ser bautizados antes de morir y de igual manera fueron salvos, debido a que no lo hicieron por voluntad propia, sino porque la muerte les llegó en ese momento. La Biblia da como ejemplo al ladrón que fue crucificado cerca de Jesús. Esta persona creyó en Cristo en los últimos minutos de su vida. No tuvo tiempo de recibir doctrina, o sea, enseñanza, ni de bautizarse, pero aún así fue salvo, y Jesús le garantizó que estaría con él en el paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 42 y 43. Dice la palabra: que estando en la cruz, el ladrón que se arrepiente dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién puede bautizar? Los que predican y hacen discípulos para Cristo. Debido que fue un mandato del Señor Jesucristo para sus discípulos. Mateo 28, versículo 19. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. A partir del libro de los Hechos, vemos cómo los discípulos cumplen con ese mandamiento del Señor. Lo podemos ver en Hechos capítulo 2, versículo 38 y 41. Hechos capítulo 8, versículo 12 y versículo 36 y 38. El libro de los Hechos capítulo 9, versículo 18, capítulo 10, 47 y versículo 48. ¿Cómo se debe bautizar? Las Santas Escrituras enseñan que el bautismo bíblico es por inmersión. Se debe sumergir
a la persona totalmente en el agua. El bautismo del cual habla la Biblia, no se le riega un poco de agua en su cabeza, ni se coloca nombre a las personas. Solo es un paso de fe y de obediencia que toma el creyente cuando desea vivir en una nueva vida para Dios. Mateo capítulo 3 versículo 16, Marcos capítulo 1 versículo de 9 al 11. En Mateo capítulo 3, 16 dice la palabra: y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿En qué nombre se debe de bautizar? Se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre de Jesús. Mateo capítulo 28 versículo 19, Hechos capítulo 2 versículo 38, Hechos capítulo 8 versículo 12, versículo 16, y Romanos capítulo 6 versículo 3. De igual manera, ambas formas están correctas de acuerdo a la Biblia, debido que la expresión en el nombre de significa por la autoridad de. Por lo tanto, ya sea en el nombre de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o de Jesucristo, el significado es el mismo. Cuando los apóstoles bautizaban a un nuevo creyente, lo estaban haciendo por la voluntad de Dios. Mateo versículo 28, capítulo 28 versículo 19 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 5, nos dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué dice la Biblia acerca del bautismo para niños? En la Biblia no está escrito en ningún lugar acerca del bautismo para niños. Solo podrán ser bautizados cuando tengan la edad suficiente para entender el paso de fe que están tomando. En caso de que un niño muera sin ser bautizado, la Biblia dice que de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 19 versículo 14, Lucas capítulo 18 versículo 16, segunda de Samuel 12:23. Por lo tanto, irá a la presencia del Señor. Por lo tanto, tiene que quedar muy claro que el bautismo en agua no tiene nada que ver con los ídolos ni con las prácticas paganas, debido a que existen diferentes rituales paganos que provienen del antiguo imperio babilónico, donde los que practicaban rituales entregaban a sus hijos a ídolos como Moloch, pasándolos por fuego a cambio de riquezas. Lo dice el libro de Levíticos capítulo 18, 21. Levítico capítulo 18 versículo 10. Segunda de Reyes 21, 6 y el Salmo 106 versículo 37 y 38. En Levítico
capítulo 18, versículo 21 dice la palabra: no profanarás el nombre de tu Dios, entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Moloc. Yo soy el Señor. ¿Quién bautizó a Jesucristo? El hombre que fue escogido por Dios desde el vientre de su madre para llevar a cabo esta labor fue Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, versículo 13 al 17. Dios lo formó para este llamado. Lucas capítulo 1, versículo 80. De preparar al pueblo bien dispuesto para la manifestación del Hijo de Dios, para dar conocimiento de salvación y perdón de pecados, gracias a la misericordia de Dios. Lucas capítulo 1, versículos 76 y 77. Y primera de Juan capítulo 6, versículo 7 al 33. Y Juan capítulo 1, versículos 6 y 7. Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11 nos dice la palabra: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Existen otras referencias del bautismo de Jesucristo por Juan en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17 y en Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. ¿Qué significa el bautismo en agua? Lo hemos dicho al inicio de nuestro estudio. Pero haciendo referencia en ese mismo aspecto, veremos qué significa el agua del bautismo. El agua es el símbolo de limpieza y purificación. Salmo capítulo 51, versículo 2, Ezequiel capítulo 36, versículo 25 y Zacarías capítulo 13, versículo 1. La fuente de bronce del tabernáculo es una tipología del bautismo cristiano. Por medio de ella, Dios le enseñó a los sacerdotes que servían en el tabernáculo a que antes de ministrar en las cosas santas, primero debían lavar sus manos y sus pies como símbolo de purificación. Éxodo capítulo 30, versículo 19 al 20. Por lo tanto, el agua del bautismo significa que los que creemos en Cristo estamos limpios por la palabra de Dios. Juan capítulo 15, versículo 3, Juan capítulo 17, versículo 17 y Efesios capítulo 5, versículo 26. Que toda la palabra de Dios, hermanos, nos conduzca solamente a la verdad y que nos dé en nuestro espíritu guardar los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo y vivir en Él, haciendo la voluntad de Él. Amén. Gracias, amados hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Que Dios los llene de muchas bendiciones para ustedes y sus familias. Y ante todo,
que siempre exista la palabra de Dios en ustedes. Recordando la promesa de nuestro Señor Jesucristo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.